Los trucos psicológicos son estrategias o técnicas basadas en principios de psicología que buscan influir en el pensamiento, el comportamiento o las emociones de las personas. Estos trucos tienen la intención más bien guiar o facilitar el entendimiento de los procesos de cómo funciona nuestro cerebro que la mayoría de las personas no conocen, permitiéndote conocer más sobre las reacciones humanas, atraer más a otras personas y entenderte mejor. Cada truco es como una pequeña píldora de sabiduría psicológica que te desafiará a pensar de manera diferente, a actuar de manera más efectiva y a alcanzar metas que alguna vez consideraste inalcanzables. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Número 1. Si desea causar una impresión positiva al estrechar la mano de alguien, asegúrate de que tu mano no esté fría. Se ha demostrado que las manos a una temperatura agradable aportan una grata sensación a la otra persona. Un estudio conducido por la Universidad de Yale comprobó que la empatía es directamente proporcional a la temperatura, porque las personas que están sosteniendo algo frío en las manos, tienden a juzgar más duramente. Número 2. Si esperas tener un conflicto o discusión con alguien, siéntate a su lado en lugar de frente a ellos, tu posición es menos confrontativa y la persona junto a ti es menos propensa a sentirse amesada y hará sentir menos cómoda para ser agresiva. Número 3. No importa lo difícil que pueda ser, si adquieres el hábito de recordar el nombre de una persona cuando la conoces por primera vez, sino también de usarlo en conversaciones posteriores, le parecerás increíblemente encantador y agradable, generando un vínculo de cercanía y confianza. Número 4. Los pies de las personas suelen indicar lo que están pensando. Por ejemplo, si te acercas a dos personas que se encuentran hablando y giran sus torsos hacia ti en lugar de sus pies, es un indicativo de que prefieren no ser interrumpidos. Del mismo modo, si estás hablando con alguien y sus pies apuntan en una dirección que no sea hacia ti, es un mensaje corporal de querer retirarse lo más rápido. Número 5. Si alguien te da una respuesta insatisfactoria a una pregunta, permanece callado y mantén contacto visual. Generalmente se sentirá obligado a seguir hablando y revelar más. Número 6. Si quieres que alguien esté de acuerdo con lo que dices, asiente con la cabeza y mantén el contacto visual mientras hablas. Su cerebro entenderá tu asentimiento como si estuviera de acuerdo, y es normal que él también asienta debido a las convenciones sociales. Número 7. Pedirle a la gente pequeños favores entrena a sus cerebros para creer que les agradas. Número 8. Llegar a una reunión de trabajo con una sonrisa en el rostro y tu mejor actitud hará que tu equipo de trabajo esté relajado, lleno de energía y preparado para escuchar lo que tienes que decir. En realidad, este consejo es uno de los trucos psicológicos para toda la vida, así que no dudes en utilizarlo en situaciones diferentes al trabajo. Número 9. Hay una verdad innegable y es que todos queremos ser escuchados cuando hablamos. Por eso este es uno de los trucos psicológicos ideales para esos momentos. Básicamente, esto implica sentir con la cabeza mientras la otra persona habla. Este gesto le hará saber a esta persona que estás prestando atención, que estás interesado en lo que dice y que estás de acuerdo con su punto de vista. Pero ten cuidado al asentir, no lo hagas demasiado, lo que queremos es que parezca natural, así que hazlo con serenidad y sinceridad. Número 10. Si intentas explicarle algo a otra persona y empiezas a divagar y dudar, es porque debes reforzar tu conocimiento en el tema. Recuerda la famosa frase de Einstein: si no lo puedes explicar de forma sencilla, es que no lo has entendido bien. Número 11. La gente siempre tiene los recuerdos más claros de las primeras y últimas cosas que suceden, mientras que las cosas que suceden en el medio se vuelven más vagas y confusas. Entonces, si estás programando una entrevista, una negociación o exposición, intenta ser el primero o el último en hacerlo. Esto se debe al efecto de posición en serie, por el cual recordamos más fácil el primer y último ítem de una lista. Entonces ya sabes, si está en tus manos escoger la hora, hazlo. Número 12. Nada es más importante para las personas que su propia imagen. Identifica cómo le gusta pensar a la gente sobre sí misma y úsalo a tu favor. Número 13. Estudios sugieren que cuando te encuentres en una situación estresante, como la presentación de un proyecto o una entrevista, mascar chicle puede calmarte, principalmente porque se reducen los niveles de cortisol, la famosa hormona del estrés. Número 14. Si quieres que los demás sientan que pueden confiar en ti y contarte cosas importantes sobre sus vidas, es importante que sientan que los estás escuchando, y la mejor manera de demostrárselo es repitiendo lo último que te dijeron cuando empezaste a hablar.
Esta es una prueba irrefutable de que los estás escuchando. Número 15. Transmitir confianza en una habilidad vital en los negocios. Y una forma sencilla de hacerlo es confesar alguna debilidad tuya a la otra persona. De esta forma, estarás demostrándole que confías en ella y aumentas la probabilidad de ganarte su confianza. Número 16. Otra manera sencilla de ganar la confianza de otras personas es hablar bien de alguien que no esté presente. Las personas que te oigan sabrán que en algún momento tú también podrías hablar bien de ellas y eso les dará confianza. Por eso es importante que si debes mencionar algo negativo de alguien, debes saber cómo hacerlo y delante de quién. Por el contrario, te proyectarás como una persona negativa con la cual es mejor no tener una relación de ningún tipo. Número 17. Si tienes un punto de venta, este es uno de los trucos psicológicos que más te servirá. Para controlar un poco a los clientes maleducados que son irrespetuosos con el personal, puedes poner un espejo en el mostrador. De forma tal que cuando el cliente esté en caja pagando, pueda verse. La lógica consiste en que a las personas no les gusta verse de mal genio y por lo tanto se controlan. Sobre aclarar que lo ideal es que prestes un servicio excelente para que esto no sucede. Número 18. Si quieres saber quiénes son más cómplices en un grupo, o incluso que tienen una relación, realiza lo siguiente. Cuando todos estén riendo, fíjate quién mira a quién. Lo que pasa acá es que cuando nos reímos en grupo frecuentemente miramos primero a las personas que consideramos más cercanas. Número 19. En varias ocasiones necesitamos un favor. Es inevitable. Sin importar qué tan capaces nos creamos, en algún momento un favor nos puede ser de gran ayuda. Y la mejor manera de conseguirlo es explicar por qué lo necesitamos. La razón de esto es que en la medida en que la otra persona tenga información suficiente para procesarla del por qué debe hacer el favor, que es más factible que lo haga. Número 20. Efecto espectador. Consiste en que las personas somos menos propensas a ayudar en una situación de emergencia cuando hay muchas personas alrededor. Y entre más personas haya, es menos probable que colaboremos. Por lo tanto, cuando requieras ayuda, cerciórate de pedirla a una persona en específico y no a un grupo de personas. Número 21. Existe un viejo truco utilizado por interrogadores, inspectores y auditores, que consiste en hacer una pregunta y luego permanecer en silencio, sin perder el contacto visual. Esto provoca que el interlocutor comience a hablar y proporcione más información. Número 22. Si alguien se encuentra hablando de una forma exaltada o preocupado por algo, solamente tienes que extender tu mano y automáticamente te entregará todo lo que sostiene en ese momento sin darse cuenta. Número 23. Si una persona no te deja hablar o opinar, tira algún objeto de forma sutil, llaves, bolígrafo, libreta. Agáchate a recogerlo y empieza a hablar. Es una manera de interrumpir sin que la otra persona se dé cuenta, esto es lo que se conoce como interrupciones silenciosas. Número 24. Si quieres calmar a alguien, busca la empatía con sus sentimientos. No importa si es enojo, presta atención a lo que te dicen y hazle saber que entiendes, que tiene derecho a enfadarse y que está bien si le molesta. Conforme acepta la situación, la emoción y el enfado que le invaden desaparecerá. Número 25. No importa si es un aumento, un permiso o el valor de un coche, encoge tu figura de manera visible durante los primeros 2 ofrecimientos y utiliza un gesto de dolor, suspiro o una caída de ojos. Este gesto induce que la mayoría de las veces bajen o suban la oferta inicial en función de lo que buscas negociar. Número 26. Cuando conozcas a alguien de tu agrado, mira el color de sus ojos y luego sonríe un poco. Esta clase de miradas provoca que las personas respondan complacidas. Número 27. Cuando las personas están cansadas, sus defensas se mantienen bajas y están más dispuestas a hacer caso. Es el mejor momento para pedir algo sin necesidad de forzar la situación. Número 28. Una vez que alguien se ha comprometido a ayudarnos o está de acuerdo con nosotros, será más probable que se muestre más receptivo a cumplir una petición más grande. Científicamente se comprobó aludiendo a una campaña publicitaria de que la gente expresara su apoyo al medio ambiente y las selvas tropicales, lo cual es una solicitud bastante simple. Luego, se encontraron con que una vez que alguien había llegado a expresar su apoyo al medio ambiente, era mucho más fácil convencerle a la hora de comprar productos que apoyaron las selvas tropicales y similares. Número 29.
Si trabajas con clientes, evita que se pongan a la defensiva o se enfaden de una manera muy simple. No uses la palabra usted. No es usted no me envió el archivo adjunto, sino el adjunto no fue enviado. No les culpes, culpa a la cosa sobre la que hablas. Número 30. Este truco psicológico es muy útil en varios ámbitos, por ejemplo en las entrevistas de trabajo o para una negociación. Haz lo posible por saber quién te va a entrevistar, no siempre es posible, o indaga todo lo que puedas acerca de la empresa a la que aspiras entrar o realizar un acuerdo comercial. Averigua la misión de la empresa, todos los proyectos que tienen y hasta información de la competencia. En la medida que el entrevistador o negociador vea que sabes de los temas que a él, y a la empresa, le interesan, tienes más chances de ser contratado o materializar un acuerdo comercial. Recuerda suscribirte, dar un me gusta si te ha interesado los temas que son tratados, así como la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los temas que tenemos para ti.